Bueno, Dios bendiga a todos en esta tarde. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar, en este día y siempre, ¿no? Que nos permita Él en esta determinación que Él ha hecho con nosotros, los gentiles, ¿no? Como escuchábamos a Dionisio andar, así Dios tiene determinado en cada tiempo su fin y su juicio, ¿no? Y va culminando tiempos de acuerdo a la palabra de Dios y llevando a la humanidad a la eternidad, ¿no? Así que no hay nada ni nadie que impida a Dios en su determinación, aunque los hombres prometen, como dice la palabra, prometen libertad, pero son ellos mismos siervos, ¿no? De su pecado. Son puestos, están puestos por el tiempo en servidumbre. En servidumbre. En lo que creen, en la creencia del mismo hombre. Así como Israel, cuando vino el Señor Jesucristo y vemos cómo se expresaban los religiosos, según ellos, estaban todos creyendo en el Dios de Israel, en el Dios que los había sacado de Egipto. Creían en un Dios solo. Y según ellos, delante de Dios estaban todos bien. Pero según el orden de Dios, no estaban bien. No estaban conforme a los mandamientos y a la justicia de Dios. No lo estaban. Si no, no hubiera sido necesario que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, hubiese venido. Y todos los hijos que vinieron junto a Él también, como mencionaba Dionisio, ¿no? Esos 70, esos 12 discípulos y muchos más que trabajaron en el fin de aquel tiempo de Israel. ¿Qué pasa en la humanidad? Había conocimiento en Israel del Dios que los había sacado de Egipto. Tenían la ley, tuvieron los profetas, tenían una tribu elegida por Dios para predicar la ley, para enseñar la ley y los preceptos y estatutos de Dios. Pero cuando llegó el fin de aquel tiempo, la gente había salido del orden. Había una corrupción, se había degenerado. Aquella gente que decía ser de Dios había salido de la enseñanza del Dios de Israel, ¿no? Por eso el mismo Señor, bueno, los apóstoles también, ¿no? Pero Él decía a los discípulos: vosotros que me habéis ayudado, dice, en la regeneración, ¿no? Estaréis conmigo, dice, sobre 12 tronos juzgando a Israel, ¿no? En el tiempo venidero, la vida eterna, ¿no? Pero en aquel momento fue un trabajo que hizo el Señor Jesucristo, dando el fin, como decía al inicio, a aquel tiempo junto a los escogidos de Dios, ¿no? Escogidos de Dios. Dios tiene todo determinado y para nuestro tiempo muy semejantemente es igual, ¿no? Nadie va a poder escapar a la determinación y al propósito de Dios con nosotros. Él determinó el nacimiento de un pueblo. Estaba desde Moisés en las Escrituras por todos los profetas. Bueno, llegó el tiempo, nació
junto a eso determinó hijos de Dios que no sabemos. Sabemos por un hijo de Dios la enseñanza que llegado el tiempo Dios se va a manifestar y va a enseñar a enviar a los suyos, semejantemente al tiempo de Israel, para que la gente de hoy, como aquella gente que decía que era libre, que no servían, que no eran siervos del pecado, la humanidad de hoy es sierva, no es libre. Esa libertad que hablan no es libertad, no es libertad. Según las Escrituras, son siervos de las divisiones, de las disensiones, de todas las obras de la carne, y no han podido salir de esa escala o ese conocimiento, ¿no? Por eso Dios, en su gracia y misericordia, determinó el tiempo. Si no, nadie se salvaría. Por eso estamos siendo protagonistas en este país, el Uruguay, del cumplimiento de la palabra de Dios. Yo estuve hablando en la prédica pasada de la Escritura, justamente, ¿no? Que así como Dios tiene sus hijos, ¿no? Que son los que libertan verdaderamente, que son enviados para libertar y para salvar del diablo y de todo lo que el hombre ha hecho, no conforme a la Escritura, a lo que el Señor mandó, no conforme al mandamiento. Bueno, también el diablo ha hecho su trabajo y tiene sus hijos que el Señor lo declaró. Estos impíos, ¿no? Hijos del diablo que han dividido a la humanidad y mantienen la humanidad dividida. Pero el Señor prometió hacerle un juicio. Si bien les está permitido una manifestación, dice la Escritura, un advenimiento del maligno y de sus hijos, ¿no? Y se será manifestado, dice, aquel impío, el hombre, no se refiere a uno, sino a los que han obrado fuera del orden de Dios. Por eso son impíos, porque son contra la justicia, contra el orden de Dios. De ahí es que se ha hecho lo que hoy conocemos de religiones y enseñanzas y doctrinas diversas. No fue hecho por los hijos de Dios, los enviados. Ellos dejaron una cosa sola. Hicieron de las divisiones del pueblo de Israel una cosa sola, que fue la iglesia, nuestro principio. Bueno, ahora nos toca a nosotros, en eso que hicieron esos hijos de Dios, fundamentarnos. Bueno, para eso nos juntamos, para que Dios nos ayude a entender, y tenemos también que permanecer en esta enseñanza como lo hicieron ellos. También las Escrituras nos exhortan a permanecer en la sana doctrina o en la enseñanza que es por el Espíritu Santo. Voy a estar compartiendo brevemente en San Judas, el apóstol, no el Judas Iscariote. En el único capítulo que tiene, desde el versículo 14 en adelante. Hablando de los hijos de Dios y del Señor, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo:
he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente. El trabajo de los hijos de Dios, del Señor, a convencer y a hacer juicio, como está determinado para nosotros, ¿no? Dice que el Señor viene puesto para juzgar a los vivos, ¿no? Por el tiempo que se cumple, y también a los muertos. Tendrán su juicio. Pero en este caso dice a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra el Señor, ¿no? Contra el Señor. Todo esto que se ha hecho, como en aquel tiempo de Israel, que ellos a su parecer eran justos y santos, el Señor por la palabra los corrigió en más de una oportunidad, como en aquel caso de aquella mujer pecadora que querían ellos matar. Según la ley, ellos entendían que tenían que matar, y el Señor, haciendo juicio o conciencia en aquella gente, les enseñaba o les decía: el que esté de vosotros libre de pecado, arroje contra ella el primero la piedra. Dice que aquella gente tiró la piedra y se fueron porque tenían conciencia de que sus obras no eran mejores ni buenas más que aquella mujer que querían condenar. Más bien lo hacían ellos para probar al Señor, para tentarlo. Lo cierto es que con todas las enseñanzas del Señor Jesucristo que nosotros hemos leído y sabemos, que el Señor les dice a toda esa gente que creía, igual que a la humanidad de hoy en día, que ellos eran siervos del pecado. Nosotros, decían ellos, somos hijos de Abraham, no somos hijos de pecado. Dice, de cierto, dice, os digo, todo aquel que hace pecado, siervo es del pecado, ¿no? Por eso decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquella gente religiosa, igual que ahora la humanidad, que según ellos cada religión, cada denominación tiene la verdad absoluta, y no se da cuenta que su hermano de la otra religión, si es católico, está igual que él, creyendo en el mismo Señor, en el mismo Dios, en el mismo sacrificio que él hizo, en su muerte, en su resurrección y en su venida. En lo principal están igual a aquella gente del tiempo de Israel que creían en Moisés y en el Dios que los había sacado de Egipto. Pero ¿cómo estaban? Cuando llegó el Señor, ellos tenían, igual que ahora, religiones diferentes, con el mismo Dios y el mismo, en este caso, el mismo Señor. Esperamos todos al Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿Estará mal Dios, que ha dejado una enseñanza absoluta y única para la humanidad, que es su Evangelio? ¿O estarán mal los hombres que se han torcido
y se han separado de sus hermanos, como lo vemos. Vamos a leer un poquito más abajo. Dice, estos son murmuradores querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Esto es lo que pasa en las congregaciones, lo que decía Dionisio hoy. Cómo es la murmuración, que está el uno contra el otro y están siendo aguantados en la congregación con una prédica y una enseñanza, que cuando el Señor Jesucristo va a levantar al más fiel, y al que no es fiel, que está en la iglesia, lo va a dejar. Eso es lo que fue escrito este apóstol. Lo que sucedía en aquel entonces y lo que sucede ahora. Porque está escrito más abajo que esto se volvería a repetir. Como se dio en aquel entonces, iba a suceder. ¿Qué pasa en las congregaciones? ¿No? Que han mantenido las divisiones con palabras soberbias, como si de ellos dependiera Dios, como si tuvieran a Dios en los bolsillos, prometiendo sanidades y milagros y maravillas, ¿no? Por causa de provecho, vendiendo algunos las bendiciones de Dios, enseñando a la gente, cuanto más se da, más bendición. ¿Dónde está escrito? No lo hizo el Señor, no lo hicieron los apóstoles. No es por dinero la prédica del Evangelio. No es para provecho propio del predicador, del pastor o el que sea en la humanidad. Pues hay gente en este siglo que lo hace y han enriquecido y son magnates. Hablando cosas que no son de Dios, sino como dice el apóstol en este texto, dice no. Y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho, mostrando una apariencia de poder, de todopoderoso. Algunas congregaciones reprendiendo al diablo, donde dice que ni aún el arcángel Miguel, cuando disputaba, dice, por el cuerpo de Moisés, no hizo juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esta gente toma autoridad. Autoridad que no le corresponde. Bueno, han pasado también la escritura y han puesto en muchas congregaciones la mujer tomando lugar del hombre, donde dice la escritura que el hombre es la cabeza y la cabeza del hombre es Cristo, fuera totalmente de la justicia de Dios. Por eso dice que han obrado impíamente, la obra que han hecho impíamente. Por eso Dios determina o ha determinado el juicio de traer eso a la luz por el Evangelio. No está escrito. No está escrito. Ni los 70 eran varones, los 12 eran varones. Sí, las hermanas habían hijas de Dios, ayudadoras de la obra, que ayudaron al Señor Jesucristo. Mujeres honradas, que de sus haciendas ayudaban. Lo había. Pero está el orden escrito. En la iglesia no existían las cosas que hoy vemos que se han hecho. Por puntualizar algo, pero hay mucho más, dice. Leemos un poquito más abajo, dice: mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué piden? Que tengamos memoria de las enseñanzas de nuestros maestros. No es por machismo
que uno dice una cosa, sino por el orden, por la enseñanza que vino del cielo, ordenada por Dios y cumplida por hijos de Dios, predestinados desde el cielo. Seguimos con el 18. Como decían, que en el postrer tiempo, ¿no?, habría burladores que andarían según sus malvados deseos. El postrer tiempo es este, ¿no?, que ha llegado el fin, casi el último suspiro, como se dice vulgarmente, y habría burladores. ¿Qué es burlar? No hacer lo que Dios dice, hacemos otra cosa. Dios dice que el hombre no va a poner a la mujer. Dios dice que de gracia recibiste, dad de gracia. No, vamos a cobrar. Cuanto más das, más bendecido. No está escrito. Los apóstoles, cuando sanaron a un enfermo, le dijeron en el templo de la hermosa que él pedía limosna. Dice, no tengo plata ni oro, decían los apóstoles, lo que tengo te doy. ¿No? Tenían la virtud del Espíritu Santo. Era Dios con ellos. Levántate y anda, le dijeron. Y salió aquel paralítico o cojo caminando. Obraban maravillas en Israel, pero no por dinero. En cierta oportunidad que quisieron comprar al Espíritu Santo, le dijo uno de los apóstoles, tu dinero perezca contigo. Esto no se compra, esto no se vende. Comparen ustedes las escrituras que dicen con lo que la gente hace hoy en día para ser bendecido, y la gente por necesidad ha ido, porque ¿quién no ha enfermado? ¿Quién no tiene un enfermo en la familia? Un ser amado, y lo ha llevado, y han tenido que dar sus últimos pesitos, y muchas veces se vuelven para la casa como llegaron la mayoría de las veces. ¿No? Leemos un poquito más abajo. Repetimos el 18, dice, como decían que en el posterior tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales, ¿no?, por los sentidos, por la carne, no por el Espíritu, dice. No teniendo el Espíritu, no es por el Espíritu Santo, no son por el Espíritu Santo, no son, hacen divisiones. Los hijos de Dios hacen la unidad, cumplen el mandamiento, son lo contrario a lo que vemos, lo que ven nuestros ojos, aunque parezca una locura, porque el mundo está poblado, hay millones y millones de personas en las congregaciones. Pero esta palabra que leemos y que hemos escuchado muchas veces en diferentes congregaciones, la escribieron los hijos de Dios, los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, no vino por voluntad humana. Ese es nuestro Dios. Esos fueron los hijos de Dios que mandó, que vinieron a este mundo como el Señor Jesucristo. Participaron de carne y de sangre para salvarnos. No solo de la muerte que la venció el Señor, sino de este diablo mentiroso y de sus hijos mentirosos que prometen libertad y han sometido a la humanidad a ser rivales, a ser enemigos, porque uno es católico y el otro es evangélico. ¿Acaso Dios es evangélico? ¿Acaso Dios es mormón? ¿Dios es testigo de Jehová? ¿Dios es de alguna religión? No.
Lo hemos leído en la Escritura. El nombre de Dios con alguna religión que hoy vemos en el mundo. No, esos ha sido el diablo, han sido los hijos de Dios. Los hijos de Dios no hacen división. Fueron los hijos del diablo que desde el principio el Señor Jesucristo los denunció, los declaró. No intervino. Dejó y se deja hasta el tiempo de la siega. En el tiempo de la siega yo enviaré y apartarán los hijos de Dios y los pondrán en el alfolí, el trigo en el alfolí. Y esos malvados, impíos, van a ser quemados por la obra perversa, porque han hecho una obra para provecho de sí mismo. ¿Cuánto vale un edificio de lo que han hecho para Dios? Dios no habita en templos hechos de mano. Dios no necesita una catedral. Dios no necesita nada de lo que el hombre ha hecho. El hombre ha sido engañado. El diablo lo ha usado al ser humano. Él ha puesto sus hijos en todas las religiones, porque Él hizo las religiones, hizo las divisiones. No tenían el Espíritu, no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, inspiró a sus hijos con una sola enseñanza. Si Dios es nuestro Padre, es uno solo para todos. El Señor Jesucristo es uno solo para todos. No hay un Cristo para cada religión. No hay. Cuando venga Cristo, que viene en breve, según el tiempo del cumplimiento, viene por una iglesia, viene por un pueblo, no viene por lo que el diablo ha hecho, por esas divisiones. ¿No? La palabra de Dios es clara. La gente en el mundo, nosotros, gracias a Dios, que Él nos permite entender, estamos acá. Pero hay mucha gente, muchos millones en el mundo, que están convencidos que Dios los tiene así, y que Dios es bueno, como decía Dionisio, que Dios es todo amor. Cuando Él venga, nos va a salvar. No, Dios determinó un tiempo que es esto para ayudarnos. Hoy estamos nosotros, mañana estarán otros, pero el Evangelio no va a cambiar. El Señor no va a cambiar, no se va a hacer católico ni evangélico. Él es el Dios, el cual dejó su gloria, dejó su trono en los cielos para salvar a la humanidad. Y dejó su Evangelio, su palabra de amor y de verdad para alcanzar. Esta es su palabra. La palabra de Dios. Esa es la que nos va a salvar. No los hombres. No pongan los ojos en los hombres como lo hace la humanidad, que han puesto sus maestros en pedestales. Estos son grandes, que sabemos que los inspiró el Espíritu Santo para escribir y para enseñar. Echemos mano a eso que Dios nos ha dejado, su palabra. Leemos un poquito más abajo y terminamos. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, que es Dios. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando en Él, en el Señor, en su misericordia. Esta es la misericordia de Dios que ha llegado a nosotros. Conservémonos en el amor y en la misericordia que Él ha tenido, especialmente con este país, el Uruguay, que ha venido una palabra como esta hace muchos años.
El mundo sigue, como decía Dionisio, va a seguir, porque así está determinado. Pero quedará en la historia por otros predicadores que vendrán, otros hijos de Dios que dirán: el pueblo de Dios que tenía que nacer, según las Escrituras, nació en el Uruguay, en aquel país pequeño que vemos en el globo, por un hijo de Dios, el pastor Aquiles Guerrero. Eso quedará en la historia de Dios, con los hijos de Dios. Lo que el hombre hace, el tiempo que vivimos va a pasar, como han pasado todos los tiempos, que ha quedado registrado de aquellas grandes civilizaciones que se llevaban el mundo por delante. ¿Qué ha quedado de ellos? Esto, la obra de los hijos de Dios, el sufrimiento, el amor y la palabra, y sus hechos, que fueron hechos en justicia. El mundo lo lleva en otro orden, ¿no? Como que nacemos, morimos, y algunos creen que reencarnamos y nacemos en una plantita o venimos en un animalito. ¿No? Nosotros, por la enseñanza de Dios, sabemos que dormiremos cuando venga el Señor, ¿no? Pero algún día tenemos la promesa que despertaremos por la fe y la esperanza en el Evangelio, ¿no? Conservémonos, dice, en la santísima fe, ¿no? Que nos ha sido dada por el entendimiento, el conocimiento, ¿no? Y en el amor y en la misericordia, como dice este apóstol San Judas, hijo de Dios. Dios bendiga a todos, apreciables hermanos, ¿no? Que Dios nos ayude siempre. Amén. Amén.